Las montan delincuentes y policías. Chopper básicas y ruteras totalmente equipadas. Propulsión a chorro. ¿Controlada por la mente? Máquinas voladoras sobre 2 ruedas. Un juguete masculino y un remedio de éxito seguro para los atascos. Motocicletas en maravillas modernas. Motocicletas, primera parte. Pasar una pierna por encima del sillín. Meter la marcha. Empuñar el acelerador y sentir el viento en la cara. Se siente la velocidad. Hay casi una euforia por la velocidad que no puede obtenerse en ningún otro vehículo. Tengo este tipo de motos que sorprenden a la gente de que puedan llegar a su destino. ¿Has venido en eso? Montar una motocicleta es lo más parecido a pilotar un avión. Hablo de un avión acrobático o un caza, donde la aceleración te pega al asiento. Es como viajar en un pequeño caza pegado a ras de suelo. Se puede tener una por 10.000 pavos. Son geniales. Se va montado sobre un siglo y medio de magia técnica y notoriedad cultural. Está entre los grandes temas del siglo XX a través de la música, la literatura o las películas. Amor, muerte, aventura, peligro, velocidad. Todo eso está condensado en la moto y mucho más. Obviamente son mucho más que 2 ruedas y un motor. Cuando pasan piensas, ¿qué demonios ha sido eso? La gente flipa. Solo tienen 10 segundos, desde que la vislumbran en medio de la carretera hasta que los adelanta por el carril rápido. Entonces, ¿qué es una motocicleta? ¿Un medio de transporte o solo un juguete caro y veloz? Las motocicletas son un medio de transporte para que la gente vaya de un punto A a un punto B. En mi juego, el punto A es la rampa y el punto B, el aterrizaje. Es un vehículo que puede dar volteretas y derrapes, caballitos y frenadas, además de tomar curvas a 300 kilómetros hora. Como si alguien necesitara algo así. Creo que quizás no todo el mundo se da cuenta de que necesita una motocicleta. Cuando se prueba, nunca se deja de tener una. Hay algo en la máquina poderosamente seductor. Un culto codificado de algún modo en sus tuercas y tornillos. Tradicionalmente una motocicleta comienza en el bastidor. Un esqueleto de metal que sostiene la horquilla, el depósito de gasolina, el sillín y el montaje de la rueda trasera. El bastidor soporta el motor, configurado al estilo americano V-Twin o el británico en vertical. El de un solo cilindro, el Boxer de BMW, o el motor japonés de 4 cilindros en línea. No es que no se hayan probado tipos de motores más exóticos, pero sigue siendo una moto si tiene un motor de automóvil y con un motor a reacción. Vamos a arrancarla. Lo primero es girar la llave de contacto. Y esta es la pantalla, que también es el espejo retrovisor, y dice, hola Jay, estamos listos para irnos. Observen la Y2K de turbina de Jay Leno. Parece una deportiva, pero suena como un avión. Suena como un motor a reacción, exactamente igual a lo que oímos en un aeropuerto. Cuando pasa por la calle, ves esa ola de calor por detrás. La temperatura en la salida del tubo de escape va de 500 a 800 grados. Eso hace que veamos el efecto ondeante cuando alguien nos adelanta con una moto así. Es muy divertido.
¿Qué propulsa la Y2K? Es muy divertido. ¿Qué propulsa la Y2K? Un motor chopper, es decir, un motor de turbina Allison Rolls-Royce de helicóptero poco usado. Los motores de avión están certificados para volar un número determinado de horas y luego son desmontados. Sin embargo, todavía les quedan miles de horas de uso civil. Les damos buen uso, los ponemos en las motos. El motor pesa exactamente 61 kilos y actúa igual que el de una moto de carretera de 225 kilos. Pero ahí acaban todas las similitudes. Con el motor a reacción, cuanto más rápido vas, más rápido se mueve. Con la mayoría de motores de combustión interna, cuanto más rápido se va, tienden a decelerar. Con un motor a reacción sucede al contrario. La moto arranca con 55 o 60 caballos de potencia. Cuando avanza 15 o 20 metros, tiene 100 caballos, y en otros 15 metros va subiendo a 150, 200, 250, 300, 350 y sigue aumentando. Nadie conoce la velocidad máxima. En una pista de aterrizaje corta, la Y2K llegó a 380 km/h. Imaginen lo que alcanzaría en una recta más larga. Toda esa potencia sin el ruido mecánico de un motor de gasolina. Es absolutamente suave. Si se pone la mano en el depósito mientras está en movimiento, si no fuera por el ruido, uno no se daría cuenta de que está funcionando. Así de suave va el motor a reacción. El único inconveniente del motor a reacción es que se produce un retardo entre 1 y 2 segundos desde que se da gas hasta que acelera. También existe ese retardo de respuesta del turbo. Si vas por la carretera y aceleras para salir disparado, en realidad no sucede así. Tarda 1,5 segundos en dar el tirón. Si no le importa asumir un pequeño retardo en la aceleración por tener un motor a reacción, quizá esta sea su próxima moto, siempre que pueda permitirse su precio, 185.000 euros. La Y2K es fabricada por Marine Turbine Technologies de Franklin, Luisiana. También hace camiones y barcos a reacción. En cuanto a explicarle a los amigos cómo es la Y2K, lo tiene complicado. Es una de esas cosas que no necesitan explicación. Hacerlo sería como describir el sexo a un alienígena. Veamos, la mujer y el hombre pueden hacer esto o no. Si uno tuviera que explicarla, probablemente estaría perdido. Con un motor poco ortodoxo y un perverso poder añadido, la Y2K funciona y parece una moto de carretera. Estamos de acuerdo en incluirla en la familia de las motocicletas. A esta Boss Joss. ¿Es esta máquina con motor Chevy V8 una motocicleta o un coche deportivo con 2 ruedas? Una cosa es segura, parará el tráfico. Llama mucho la atención. No lo ves porque los adelantas. La gente habla de ellas después. Dice, todo el mundo te miraba. Eddie Paul construye máquinas especiales para Hollywood. La máscara y calles de fuego. Deportivos para la secuencia de A Todo Gas. La moto de su elección, la Boss Hoss con motor V8. La primera idea que tuve fue construir una motocicleta con motor V8. Entonces alguien me mostró un artículo de la revista Mecánica Popular y me dijo, se te han adelantado. Después de verla pensé que no había forma de mejorarla y compré 2. La Boss Hoss de Dyersburg, Tennessee, produce motos desde 1999. Actualmente hay unas 2.000 Boss Hoss en la carretera. Pesa unos 500 kilos. Tiene una transmisión automática de 2 velocidades y un pequeño motor Chevy de 5.700 centímetros cúbicos que genera 355 caballos de potencia. Si le gusta echar humo, esta es su moto. Si no fuera suficiente, hay una versión Stud Hoss con motor grande de 8.200 centímetros cúbicos. Su precio es de 39.200 euros. Propietarios como Eddie Paul afirman que la Boss Hoss es una montura fiable de cuidada factura. En pocas palabras, es una motocicleta. Pero ¿dónde clasificamos este vehículo?
Durante décadas ha sido el monstruo del lago Ness de las motos. Su existencia no ha sido probada, a excepción de unos cuantos avistamientos y una sola fotografía. Incredulidad. Yo pensaba que se trataba de una combinación, que alguien había unido un puñado de piezas viejas e hizo algo a lo que sacó una foto. Sin embargo, el editor y coleccionista Baz Walneck se dispuso a determinar si aquel monstruo era real, y puso un anuncio en su propia revista. Unas 2 semanas después recibí una llamada de teléfono y Helen dijo: Baz, se te va a erizar el pelo de la nuca, porque ha llamado a alguien diciendo que sabe dónde está. Tras 2 décadas en un garaje de Wisconsin, ya no era ninguna belleza. No obstante, Walneck la añadió a su colección. La belleza está en los ojos de quien mira. Parecía como una nueva Indian o una nueva Harley. Su constructor la llamó Road Dog, un ingeniero aeronáutico llamado William Wild Bill Gelke. Oí que había recorrido unos 32.000 kilómetros en un año en la Road Dog, atravesando el país sin rumbo fijo. La Road Dog pesa 1.500 kilos y es propulsada por un motor Chevy Iron Duke de 4 cilindros, de 1961. Uno no puede apoyar una motocicleta de 1,5 toneladas en un simple soporte. La solución de Will fue colocar un brazo hidráulico en cada una de las 4 esquinas de la máquina. El bastidor es una obra de arte industrial soldada con tubos de avión. Un trozo de tubería que había sido vuelto, girado y doblado. Doblado hacia afuera y curvado hacia arriba, recorre todo. Va y viene hasta acabar en la parte de abajo. Las latas de cerveza también forman parte del equipamiento. Se guardan en los tubos de la horquilla, que son huecos. ¿Y qué se siente al montar la Road Dog? Ahora está retirada de la circulación, debido en parte a una desafortunada prueba de carretera realizada por el periodista John Burns. Con la mayoría de las motos se mantiene el equilibrio. Quizás haya que apoyar el pie un par de veces. Pero con esa, si se toca la carretera, uno puede partirse la pierna. Hay que girar el acelerador y levantar el pie casi al mismo tiempo. Está bien siempre que no se tenga que girar. Y efectivamente, cuando Burns intentó girar, la Road Dog se estrelló. John estaba bien. Fuimos capaces de tirar de la moto para sacarla del barro y no hubo un daño real. Pero el día de prueba acabó ahí y no hablamos demasiado en el camino de vuelta. Me dijo: gracias por venir, John. Le respondí: gracias a ti por dejarme montar la Road Dog, Bud. Y me subí al avión tan rápido como pude para salir de allí enseguida. Solo un hombre parecía ser capaz de montar la Road Dog, su fallecido creador. En 1978, Wild Bill Gelke fue abatido a tiros por la policía, supuestamente por haber disparado a un agente. Es imposible conducirla y está compuesta por piezas de coche. ¿Es una motocicleta? Quizás no, salvo en el sentido de que es una máquina heterodoxa de artesanía. Esto es algo consustancial a la historia de la motocicleta, desde William Harley hasta Soichiro Honda. A continuación, la historia secreta de las motocicletas, o cómo pasó de ser un medio de transporte a un codiciado juguete para hombres. Entre las más de 100 máquinas exóticas, excéntricas e históricas de la reciente exposición de motocicletas del Museo Guggenheim, se encontraba esta larguirucha de 2 ruedas de 1868. Cuando investigaba el arte de la motocicleta, fue muy importante para mí encontrar la primera. Michaud, un constructor de bicicletas, se unió a Perot, un ingeniero, y juntos diseñaron y patentaron la primera motocicleta. Aún existe, la encontramos y la colocamos en la exposición. Como todas las motos, es una máquina del tiempo que nos transporta a la Francia de la década de 1860. El velocípedo o bicicleta a pedales había sido inventado en 1861. Rápidamente se convirtió en la última moda entre los aristócratas franceses, que fueron quizás los primeros ciclistas famosos. Para el tremendamente popular deporte del ciclismo se necesitaba vehículo de seguimiento más rápido. Pierre Michaud acopló una pequeña máquina de vapor industrial a uno de sus velocípedos. A toda potencia, el artilugio podía alcanzar perfectamente los 30 km/h.
Pero mientras la bicicleta es un obvio progenitor de la motocicleta, también existen otros. Uno de ellos no es una máquina en absoluto. En términos muy sencillos, una motocicleta es un caballo mecánico. El parentesco entre motorista y jinete surge en la máquina. Es mucho más evidente en cómo la forma de montar ha pasado del caballo a la motocicleta. Los estadounidenses montan las sillas típicas del oeste, estiran los pies hacia adelante y no los utilizan demasiado para mandar. En Europa es completamente diferente. Se monta en sillas inglesas más erguido, con los talones bajo el cuerpo, porque se utilizan más los pies para dirigir al caballo. En una moto de carretera estadounidense, el conductor lleva los pies hacia adelante, adoptando una postura desgarbada, clásica de los vaqueros. En una europea o japonesa, adopta una posición de competición, como un jockey. La geografía también ha tenido que ver en su diseño. Con las tortuosas carreteras europeas se tendía a una conducción más ligera y un manejo más seguro. Sin embargo, los amplios paisajes de Norteamérica dieron vida a las Harley Davidson y a las Indian Chiefs, motos de carretera de gran cilindrada y bajas revoluciones. He intentado explicárselo unas cuantas veces a mis amigos ingleses. Me dicen, ¿por qué las Harley tienen esa forma? ¿Por qué no son más deportivas? Las motos norteamericanas fueron construidas para llevar a la gente por espacios muy abiertos sin demasiados problemas. Los ingleses fabricaron motos más deportivas y pequeñas, más apropiadas para las carreteras británicas. En Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, la máquina estilo bicicleta y la postura vaquera eran lo último en la carretera. O que pasaba por la carretera. Había caminos de carretas, caminos de caballos, caminos de cabras. Y la moto lo recorría, según se decía, mejor que cualquier coche con 4 ruedas. La motocicleta también era más potente porque tenía menos peso que soportar. Y se hacían buenos contratos para policías, carteros o guardavías. Todos utilizaban motocicletas porque podían desplazarse a donde lo necesitaran. Los coches se atrancaban, eran menos fiables, principalmente porque tenían 4 veces más piezas que las motos normales. La primera moto de serie de Estados Unidos salió al mercado en 1902. La Indian Camelback, coinventada por Oscar Hedstrom, llegaba a donde otros vehículos no podían. Había una famosa colina, y Oscar la subía montado en aquella máquina muy rápidamente. Luego bajó, volvió a subir hasta medio camino, se detuvo, volvió a arrancar y tomó de nuevo el camino hacia arriba. La prensa nunca había visto nada parecido. La Indian fue creada en un día. Mientras la Camelback demostró ser una moto que podía escalar, Glenn Curtis demostró que podía ir tan rápido como era posible. En 1907, el entonces desconocido zapatero colocó un motor V8 de dirigible en un bastidor hecho a mano y envió la raquítica máquina a las arenosas llanuras de Daytona. Alcanzó 218 kilómetros por hora. Y hay que ver la máquina. Los neumáticos tienen el grosor de un pulgar. No tiene suspensión ni frenos. Y ahí está el inventor subiendo colinas y corriendo a 218 kilómetros por hora. Ningún vehículo de ningún tipo superaría su récord de velocidad hasta 1911. Curtis se embarcó en la construcción de una motocicleta V-Twin. Y más tarde, por supuesto, marcó un hito en la historia de la aviación con su Curtis Jenny. Para el espectáculo de velocidad, sin embargo, no había nada mejor que la carrera en pista. Esta insólita filmación nos da una idea de lo radical que era este deporte en su tiempo. La mayoría de las carreras de motos de aquella época tenían pedal de arranque. Pero las de pista cerrada, equipadas para alta velocidad, tenían que ser remolcadas para arrancar. No tenían acelerador. Una vez se las impulsaba, iba aumentando la velocidad hasta alcanzar más de 190 km/h alrededor de una pista de madera peraltada. Tampoco tenían frenos. Se disminuía la velocidad accionando un interruptor de apagado o haciendo un derrape controlado de la máquina. La peligrosidad de este deporte quedó patente el 8 de septiembre de 1912. Newark, Nueva Jersey. Esta fotografía fue tomada justo antes de que ocurriera. Un instante después, el motorista que lideraba la carrera, Eddie Hatcha, perdió el control.
Un diagrama muestra el recorrido de la moto hasta que se estrella contra la barandilla de seguridad, matando a 4 espectadores. A continuación rebota hacia la pista, matando a un corredor. El campeón de pista cerrada, Hacha, también muere. El terrorífico accidente apareció en todos los titulares. Era la primera vez que las motocicletas ocupaban la primera página del New York Times. Al año siguiente, la motocicleta fue ridiculizada en la revista Collier. En las viñetas podía leerse: ¿no sabe que puede sentir lo mismo atándose petardos a las piernas y sentándose sobre un calentador? Por lo que respecta al funcionamiento de esos controles e indicadores que siempre han desconcertado a la gente que no conduce motocicletas, afirmaba la revista, se frena con la mano derecha, el embrague se acciona con la izquierda y se examina el aceite, la gasolina y la batería con las manos que sobran. Pero para entonces, el verdadero argumento contra las motocicletas había aparecido bajo la forma de Tin Lizzie. El modelo T de Henry Ford salió en 1909 y enseguida pudo conducirse un coche por el precio de una motocicleta. En 1915, alrededor de 2 millones de personas habían optado por las 4 ruedas. Y finalmente llegaron buenas noticias sobre las viejas y malas carreteras. Aprendieron a construir carreteras de cemento, así que tanto la infraestructura como los coches mejoraron y se abarataron. Aquello relegó a las motos al estatus de recreo e incluso al de artículos de lujo. Trajo la ruina a la industria de la motocicleta. En 1910 había unos 150 fabricantes de motocicletas en Norteamérica. Casi todos fueron desbancados por el modelo T. Aún así, en cierto sentido, la motocicleta había sido liberada. Ya no necesitaba ser tan práctica. Antes quizás se eligieran las motos como un sistema de transporte barato, pero ahora se montaban simplemente porque sí. La emoción de la velocidad de la moto tiene que ver con el hecho de que el viento te da en la cara. No estás dentro, estás sobre una moto. Uno no atraviesa el campo, uno está en el campo. Cuando llueve se moja, cuando hace sol se calienta, cuando hay alguien cortando el césped puede olerse. En una moto uno viaja a través del país y lo siente. De nuevo el parentesco con el vaquero. Hay gente a quien le apetece la libertad del sillín. Pero en los años 20 el deseo de montar en moto comenzaba a decrecer. Durante aquella década, la Excelsior Henderson era una de las 3 grandes compañías de Norteamérica. La Super X y su desmesurado sistema de suspensión frontal, el favorito de los corredores y la policía. Hasta que llegó la Gran Depresión. El efecto más directo, el más inmediato, fue que Excelsior Henderson tuvo que cerrar. Su propietario era el señor Twin, de las famosas bicicletas Twin, y al ver caer sus acciones, convocó una reunión y anunció: caballeros, hoy paramos la producción. Con Excelsior Henderson fuera del negocio, solo quedaban otras 2 compañías. A la larga, solo habría cabida para una. A continuación, Harley Davidson contra Indian. El gran estruendo de las carreteras norteamericanas. El ganador se queda con todo. Harley Davidson e Indian. En el mundo del motociclismo eran como la Coca-Cola y la Pepsi, los Yankees y los Dodgers, Hatfield y McCoy. La rivalidad promovió miles de tatuajes y al menos un poema. Nunca desgastarás una Indian Scout o a su hermana la Indian Chief. Son construidas para soportar fuertes golpes. Son las Harley las que causan aflicción. Y la respuesta de los fieles a Harley dice: El chico de abajo tenía una Harley Davidson. Un día le pregunté: ¿qué tipo de moto es esa? Y él me contestó: es una Harley Davidson. Entonces me agarró de la camiseta, tiró de mí y me dijo: jamás compres una Indian. Pero si las 2 marcas imponían tal lealtad, ¿por qué una fracasó terriblemente mientras que la otra se convirtió en un mito norteamericano?
y por qué uno de los más bellos diseños del siglo XX desaparece de las carreteras estadounidenses. ¿No había suficiente espacio en Norteamérica para Harley e Indian? Estas dos creaciones se convirtieron en rivales. Rivales en la carretera, rivales en ventas. Sin embargo, sucedía que los dos padres fundadores no eran enemigos. En aquellos tiempos menos sensibles en cuanto a cultura, los fundadores de Indian eran llamados el Gran Jefe y el Chamán. El Gran Jefe, George Hendy, era antiguo campeón de motociclismo. El chamán, Oscar Hedstrom, era un genio en el diseño de motores. Entre 1902 y 1914, Hendy y Hedstrom fundaron la mayor compañía de motocicletas del mundo en Springfield, Massachusetts. Indian era la innovadora. Estableció varios récords de velocidad en Estados Unidos. Y los europeos, como suelen hacer, se rieron. Enviaron un par de Indian a Inglaterra y acabaron en primer y segundo lugar en las carreras de la isla de Man. A cierta distancia, en segundo lugar, se encontraba la Harley Davidson Motor Company de Milwaukee, Wisconsin. La compañía empezó a producir una fiable motocicleta de un cilindro en 1903. Pero en 1909 dieron el gran paso con la V-Twin de 45 grados. Uno mira esa moto hoy en día y puede ver de dónde proviene la fabricada en 2002. Hay una relación directa entre aquella V-Twin y las actuales. Pero entonces la naturaleza de la rivalidad cambió de forma radical, debido en parte a otra tragedia que tuvo lugar en un circuito. En 1912, el principal motorista de Indian, Jacques Desrosiers, resultó gravemente herido en la pista. Después de aquello, se dice que Oscar Hedstrom perdió el gusto por el motociclismo. El día del funeral de Desrosiers, Hedstrom se retiró de Indian. El gran jefe, George Hendy, pronto le siguió. La competitividad era ahora entre una corporación Indian y un negocio familiar, Harley Davidson. Pero en 1920, ambas empresas eran mundos aparte. Harley Davidson era dirigida siguiendo una ética comercial muy estricta. Indian renqueaba por la mala administración en la sala de juntas y el robo en la fábrica. Había robos en la planta de fabricación. Había tipos que se llevaban piezas de la fábrica de Indian en Springfield. La compañía tenía muchos problemas. Llegó Apple y compró el control de Indian. Paul DuPont compró Indian en 1929. Heredero de la dinastía de pinturas DuPont, también era un entusiasta del motociclismo. Por primera vez en toda una década, Indian estaba dirigida por un caballero motorista. Llevó una ética del motociclismo a la empresa y sabía cómo dirigirla. Los archivos están llenos de notas escritas a mano que enviaba a los ingenieros. He montado en la nueva Scout. No estoy contento con la potencia. ¿Qué podemos hacer? Indian había vuelto aunque estaba en segundo lugar. Y Harley estaba desarrollando una máquina que les mantendría allí. En 1936 estuvo listo el modelo L, con una línea Art Deco y una cubierta de los balancines con aspecto de nudillos que pronto sería conocida como Knucklehead. Ahí estaba la verdadera innovación. Los antiguos motores de Harley e Indian se llamaban flatheads o de válvula lateral porque las válvulas estaban al lado del pistón. Desplazar las válvulas hasta una posición sobre las cabezas de los pistones permitía mayor compresión y mejor respiración del motor. La respiración en un motor es la clave de la potencia. A mayor entrada de aire y gasolina, generará más potencia. Por primera vez, desde que comenzó aquella rivalidad, Indian no tenía una moto comparable. Pero aún quedaba algo de vida en la vieja compañía. En 1940, Indian presentó a todo un clásico del motociclismo. Formaba parte de la escuela del diseño aerodinámico. Se trataba del arte de hacer que los objetos parecieran rápidos mientras estaban parados.
El diseñador de Indian, Briggs Weaver, logró el efecto en el modelo del año 1940. Es probablemente el diseño individual más distintivo del motociclismo, empezando por el guardabarros delantero, que está completamente equilibrado, y el faro delantero de la Indian Chief, que es cromado. En cierto modo, establecen el tono aerodinámico del resto de la moto. También tiene el guardabarros trasero con esa forma parecida a una lágrima que complementa perfectamente al delantero. Para mucha gente, probablemente es la Indian Chief que tiene mejor diseño. Aún así, para muchos motoristas de entonces, aquella vistosa lámina de metal suponía un exceso de equipaje. Cualquier restaurador de Indian diría que miles de ellas eran desechadas y amontonadas tras los concesionarios. Los mecánicos que trabajaban en ellas las desmontaban constantemente y las tiraban. Pero el comienzo de la Segunda Guerra Mundial pronto paró la producción de todos los vehículos civiles. La rivalidad consistía ahora en conseguir contratos militares. Harley Davidson creó un modelo V-Twin de 750 centímetros cúbicos para el ejército. Indian desarrolló unos 500 centímetros cúbicos. No era exactamente una lucha justa. El ejército pidió una motocicleta de 500 centímetros cúbicos, pero Harley creó una de 750. Indian jugó según las reglas y desarrolló una 500, pero tenía mucha menos potencia comparada con la Harley. Así que Harley salió de la guerra mejor parada que Indian. Harley produjo 88.000 motocicletas militares. Indian menos de 40.000. Aún así, después de la guerra, Indian hizo un último intento por arrebatarle el éxito a Harley. Paul Dupont dejó Indian en 1945. Fue sucedido por Ralph Rogers, de 36 años. Un hombre con visión para revolucionar el motociclismo norteamericano. Justo después de la guerra, todo el mundo quería ruedas. Si no podían permitirse un coche, querían una moto. El problema era, según pensó Rogers, que podían refrenarse ante aquellas máquinas de aspecto anticuado. No se sentía atraído por el romanticismo de la Grand Chief. Pensaba que aquellos eran viejos diseños que tenían sus raíces en los años 20 y 30. En 1949, Indian presentó el diseño de motocicleta que pretendía poner a todos los norteamericanos sobre dos ruedas. Se trataba de la Indian Arrow, de un solo cilindro, y de una rediseñada Scout con un motor vertical de estilo británico. Las nuevas Indian fueron promocionadas por las celebridades de la época, Cary Grant, Robert Ryan, y las estrellas de rugby Bobby Waterfield y su esposa Jane Russell fueron fotografiados sobre sus nuevas Indian. Quizás toda aquella publicidad fue impactante, pero las motos no. Estaban mal diseñadas y plagadas de fallos eléctricos. La nueva línea esperaba en salas de exposición vacías. Los dueños de los concesionarios se dirigieron a la compañía pidiendo y amenazando. Incluso tuvieron que encerrarse en la sala de juntas porque esos tipos aporreaban la puerta diciendo: "Dadnos motos que podamos vender". Indian interrumpió la fabricación del nuevo modelo en 1952. Continuaron haciendo solamente la atractiva pero anticuada Chief, hasta 1953. Entonces, se cerraron las puertas de la vieja tienda india, como se llamaba la factoría de Springfield. El edificio fue demolido en 1984. Ralph Rogers ha sido calumniado como el hombre que acabó con Indian, pero su visión de futuro era sorprendente. Tenía unas ideas avanzadas para su tiempo, porque lo que hizo Rogers en 1949 fue lo mismo que el señor Honda en 1959. Pero el momento escogido por Honda fue más acertado y sus productos mucho mejores. Los días de Indian habían acabado. Harley Davidson monopolizaba el negocio. Pero la antigua rivalidad existente entre Milwaukee y Springfield nunca ha dejado de existir. Si no, pregunten a un par de aficionados como hizo Peter Egan. Yo pregunté, ¿de qué iba todo eso de Indian y Harley? Y el de Indian me dijo, es fácil. Los de Indian sabían leer y los de Harley eran la escoria de la tierra.
Por supuesto, el de Harley me dijo, yo pensaba que era al revés. A continuación, dos lados de la ley. Una moto, Harley Davidson en los años 60. De moto policial a custom radical. En los años 60 solo dos cosas garantizaban que las manos temblaran sobre el volante. Una de ellas era la visión de una moto de policía en el retrovisor. Y la otra, un delincuente motorista en su chopper. Y es muy posible que ambos condujeran la misma marca. Es muy interesante cómo Harley Davidson abarca ambos lados de una Norteamérica culturalmente dividida. Por un lado, los policías montaban Harley. Y por el otro, los chicos malos también lo hacían, los ángeles del infierno y todos esos. Aún más extraño es el hecho de que en ocasiones montaban literalmente la misma moto. Ya que la mayoría de esas motos eran compradas en subastas, me pregunto cuántos policías en los años 60 pudieron detener a tipos que conducían motos que antes eran suyas. Entonces, ¿por qué tanto policías como motoristas conducían Harley Davidson? ¿Y cómo podía la misma máquina jugar un doble papel como chopper y motopolicía? Esta extraña película fue filmada por la revista Easy Riders en 1978. Muestra a dos miembros originales del conocido club de motociclismo Bush Fighters montando en sus Harley desde Los Ángeles hasta Sturgis, en Dakota del Sur. A los Bush Fighters se les considera iniciadores del movimiento de delincuentes motoristas en 1947, pero la herencia de criminalidad se remonta a mucho antes. El término delincuencia tiene varias derivaciones. Uno de ellos es que se trataba de motoristas que no acataban la ley porque no querían conducir según las reglas de la Asociación Norteamericana de Motociclismo. Fundada en 1924, la Asociación Norteamericana de Motociclismo era el organismo oficial regulador de las carreras. Pero ¿y si el orgullo iba contra los criterios de la asociación? Sus motos eran demasiado grandes o eran de un tipo inadecuado, así que crearon sus propias competiciones y las llamaron la Serie Ilegal de Carreras. Esta era una de las máquinas ilegales originales, una Harley Davidson JD de 1929. En 1936, la propia compañía había presionado para retirar la JD de la competición. Era tan rápida que amenazaba a las Knucklehead de Harley. Los corredores ilegales de los años 30 eran llamados a menudo reductores. Esta fue la primera moto norteamericana personalizada, reducida a las piezas básicas. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo un punto de inflexión al panorama de las custom. Los antiguos soldados compraban al ejército las Harley e Indian, que podían ser adquiridas por unos $50. Sin embargo, nadie quería dejarle el aire militar. Tenían el aspecto de un excedente de motocicletas del ejército. Todas tenían un color pardo y esos grandes guardabarros que evitaban el fango. Pero la gente no quería eso. Cortaban los guardabarros y de ahí el nombre de Bob Job o Bobber. En una Bob Job, parte del guardabarros trasero se cortaba para eliminar peso. El guardabarros delantero era a menudo eliminado por completo. La forma de pintarlas de aquella época también era una consecuencia de la guerra. Calaveras, bolas de billar con el número 8 o dibujos de chicas que habían adornado los aviones de guerra se pintaban en los depósitos. ¿Y quiénes montaban este nuevo tipo de motos personalizadas? Se trataba de exsoldados que disponían de tiempo libre y algo de dinero. Eran ellos los que tenían estas rugientes y aterradoras bestias de dos ruedas. Subían a ellas y montaban un pequeño infierno. Cuando formaba parte de los Bush Fighters, era veterano de guerra, y todos volvíamos con la misma idea en la mente. Ahora uno puede divertirse y hacer cosas terroríficas sin que nadie le dispare. Aquello hacía que la vida fuese muy diferente. Cuando no hay balas volando, uno puede pasar un buen rato. Salir a pasarlo bien, eso es todo lo que los Bush Fighters hacían hasta el 4 de julio de 1947. El club se encontraba en Hollister, California, para una competición anual. Excluido de los acontecimientos oficiales, los motoristas llevaron a cabo su propia carrera. La policía local cortó la calle principal a lo largo de 4 manzanas, de forma que podíamos hacer carreras en la calle, derrapes, caballitos y todo tipo de piruetas.
Entonces llegaron los malditos policías estatales que no sabían que los locales habían cortado la calle con barricadas a ambos lados. Pensaron que lo habíamos hecho nosotros. Empezó a extenderse el rumor de que los Bullfighters habían tomado la ciudad, y lo que parecía una prueba fotográfica no tardaría en llegar. Vinieron de la revista Life y pidieron a toda esa gente que posara para aquellas fotos. Las combinaron con las de los Bullfighters y cuando la revista las publicó comenzó todo. Nadie podía pararlo. El hombre que posaba sobre la Bob Job ni siquiera era motorista. Aún hoy el mundo del motociclismo no se ha recuperado de aquella mala publicidad. No ayudó nada que en 1954 Hollywood diera su versión de lo ocurrido en Hollister. Hicieron la película El Salvaje. Estaba basada en los Bullfighters y por supuesto Marlon Brando interpretaba el papel principal. Lee Marvin era Waino Willie y Waino iba a ser el director técnico, pero se emborrachó la noche anterior. Y no lo hizo. No fue director técnico. Fue asesor. El Salvaje desencadenó la producción de muchas otras películas sobre motos. A los ojos de los espectadores, al menos, muchos motoristas eran verdaderos delincuentes. Al otro lado de la ley, las motocicletas también son un símbolo, en este caso, de inflexible autoridad. Harley Davidson era la moto policial por excelencia desde la desaparición de Indian en 1953. Y no es que no fuera sumamente adaptable al trabajo. En aquel tiempo se ajustaba más a los requerimientos del trabajo policial, en el sentido de que ofrecía más comodidad, más potencia y se adaptaba más a las necesidades de los agentes. Mientras los corredores ilegales desnudaban sus motos, la policía las recargaba. Una moto policial tenía que cargar con una abultada radio sobre el guardabarros trasero. Un micrófono y un altavoz eran montados sobre el manillar izquierdo. La sirena de aquellos días era conocida como gruñona. Esta es una de las sirenas mecánicas antiguas que se utilizaban en los años 60 en las Harley Davidson. La parte principal es esta de aquí, que se apoyaba contra el neumático trasero de la moto. Cuando esta iba a gran velocidad, provocaba el sonido agudo de una sirena. A medida que disminuía la velocidad, hacía un sonido más gruñón, y de ahí el apodo. El conocido aspecto del agente de policía era muy tradicional, derivado en gran parte del de la policía montada. Las botas altas y brillantes son las mismas que las de los oficiales de caballería, igual que los pantalones de montar, adaptados a las necesidades de un policía motorizado. Hay muchas protecciones de seguridad en este uniforme, como el doble grosor en las rodillas de los pantalones y los refuerzos en la parte trasera. Todo ello por motivos de seguridad. Entre los policías hay un gran prestigio en ser un agente motorizado. Son los que más se ven en la carretera. En el tráfico suelen ser los primeros en llegar al lugar de un accidente o un delito. Haciendo proezas, sentado en su sillín, el policía es el mejor motorista. Y sí, su tarea principal es poner multas. Un día en la vida de un policía motorizado consiste en poner muchas multas. Así que requiere mucho arrancar, frenar, acelerar y decelerar. En mi opinión, es un día muy ajetreado. En la otra cara del motociclismo de los años 60 había un nuevo escenario. Ahora había quienes se autoproclamaban delincuentes sobre ruedas, los ángeles del infierno y sus muchos imitadores. Lo que montaban era una nueva forma radical de moto personalizada. Horquillas kilométricas, manillares que tocaban el cielo, tubos de escape ensordecedores y pintura llamativa. La Chopper. Cada una de estas máquinas era una expresión personal de su propietario. Pero aunque no había dos exactamente iguales, existían algunas reglas de montaje. Las Chopper solían ser Harley Davidson y las partes traseras solían ser rígidas. Las motos rígidas no tenían amortiguadores en el eje trasero, lo que provocaba daño en los riñones. Pero lo que los motoristas obtenían a cambio era la sensación de estar fuertemente unidos a sus motos.
Me gusta la sensación positiva que provoca una moto rígida. Hay que prestar atención y uno se da cuenta de que forma un todo con la moto. Por lo que respecta a las exageradas horquillas frontales, su longitud hace que las ruedas parezcan diminutas en comparación. Constituyen otro legado de la Segunda Guerra Mundial. Creo que esta parte delantera de aquí, que era de una Harley Davidson, es parecida a un frontal militar XA, que es unos cuantos centímetros más largo y hace que la moto sea más alta para que se mueva mejor por un suelo irregular. La mayoría de la gente lo utilizaba para darle a la moto un aspecto más radical. Incluso para alargarlo aún más cogían radios de los primeros Ford que tenían más o menos la misma forma. Quitaban estos y los colocaban ahí haciendo que el frontal fuese así de grande. Y una vez que esas horquillas comenzaban a extenderse, se cerraban todas las apuestas. Es la típica forma de pensar estadounidense. Si 7 centímetros están bien, 50 está mucho mejor. Jimmy tiene un frontal de 7 centímetros. Voy a dejarlo atrás. Yo quiero 15 centímetros más. Y también quiero grandes manillares. De ningún modo va a tener Jimmy una moto mejor que la mía. Los motoristas intentan superarse unos a otros desde entonces. Esta película, filmada a finales de los años 70, muestra un momento radical en la evolución de las chopper. Por aquel entonces se utilizaban asientos exageradamente escalonados, altas barras de apoyo para el pasajero, grandes manillares y en el otro extremo pequeños manillares cortos. Grandes depósitos con extravagantes dibujos y gran cantidad de superficie cromada completaban la moto del proscrito. La chopper es uno de los estilos personalizados que más ha perdurado. Varias características de los años 60 y 70 se han abierto camino hasta la Harley Davidson actuales. Y hoy una de las motos más codiciadas es una chopper West Coast, construida por Jesse James, perteneciente a la vieja escuela. Me gusta que parezca que no tienen piezas suficientes como para que se muevan. Les falta un par de piezas principales. Debe parecer como si no pudiera arrancarse. Que la gente se pregunte si lo hará o no. Entonces me subo, hago un gran derrape y salgo disparado. Durante las décadas de los 60 y 70, mientras policías y moteros eran fieles a las Harley Davidson, el mundo del motociclismo cambiaba por completo a su alrededor. Triumph frente a Sporter, modernos frente a rockeros, y la industria británica de la motocicleta contra el señor Honda.